En saludos, estimados estudiantes. Eh, Como nosotros habíamos visto en la clase anterior sobre las reacciones de tipo estequiométrico masa-volumen, las habíamos visto en condiciones normales. El día de hoy vamos a ver ejercicios en los cuales hay que aplicar la ecuación de estado. Debido a que yo les había mencionado en la clase anterior algo de esto, eh, hoy tenemos aquí la ecuación de estado. Dice que esta ecuación de estado es empleada cuando eh, hay gases que no están en condiciones normales y a los cuales también se suman otros factores como la presión y la temperatura. Eh, Gases como cuáles, ustedes se preguntarán. Eh, Gases como el oxígeno, el CO2, ¿sí? El hidrógeno molecular, eh, el amoníaco, entre otros. La ecuación de estado a aplicar, nosotros tenemos aquí dos, ¿sí? Una que es esta que le estoy señalando con el cursor, eh, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y otra ecuación que incluye lo que es mol, que se refiere al peso del gas, ¿sí? Que va a estar dado en gramos sobre mol. Tendremos aquí por la temperatura, por el volumen, igual a la masa, ¿sí? Por la constante universal de los gases, por la temperatura. Como dato nosotros tenemos aquí que la constante universal de los gases va a ser siempre 0,0821 expresada en esta unidad, litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. ¿Sí? Acuérdense siempre de esto. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? ¿Sí? La diferencia es que en una nosotros vamos a utilizar número de moles, ¿sí? Que ya nosotros hemos visto eso. Los números de moles en una ecuación, a partir de una reacción, vemos que cada compuesto está representado por moléculas, ¿sí? Que cuando les balanceamos, unos tienen una molécula, otros tienen dos, y así. Eh, en, en, esta otra, en esta otra ecuación, nosotros tenemos mol, ya aparece mol, ¿sí? Que no es más que el cálculo del peso molecular de un compuesto. Y acá aparece la masa, ¿sí? La masa nosotros la podemos obtener cuando nos dan como dato la densidad de nos dan la densidad de un compuesto, ¿sí? Cuando nos dan la densidad de ese gas, ¿sí? Cualquiera de las dos fórmulas podemos utilizar siempre y cuando tengamos esos datos, ¿sí? La que se nos haga mucho más fácil y que nos permita llegar al resultado. Bien, aquí tenemos un ejemplo eh, que está referenciado con lo que es la aplicación de la ecuación de estado.
tenemos aquí, dice, ¿qué volumen de CO2 se desprenderá de la combustión de 10 gramos de glucosa a una temperatura de 20 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio, que es la presión? ¿Sí? Esto lo realizamos a partir de la siguiente reacción. Está descrita aquí como glucosa más oxígeno molecular produce CO2 más agua. Ok. Para esto nosotros sabemos que tenemos que utilizar la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque este CO2 dice aquí se desprenderá de una combustión con glucosa ya en condiciones no normales, porque nos está colocando el problema una temperatura y una presión. Recordemos que la temperatura en la ecuación de estado tenemos que cambiarla ¿a qué? A grados Kelvin. Y la presión tenemos que cambiarla de milímetros de mercurio a una atmósfera. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la ecuación de estado en la cual nos dice que mol por presión por volumen es igual a la masa por la constante universal de gases y por la temperatura en grados Kelvin, nosotros entonces necesitamos tener como datos que si este es mi gas problema, o sea, el gas del cual yo quiero conocer el volumen, ¿sí? Voy a tener que averiguar entonces a cuánto equivale un mol en peso, ¿sí? ¿A cuánto me equivale un mol en peso de este gas? Por eso calculo aquí y encuentro que un mol de CO2 pesa 43,99 gramos sobre mol, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Podía ser 43,99 UMA o gramos, o también puede ser, en este caso necesitamos utilizar las unidades gramos sobre mol, ¿sí? Luego, lo que hacemos es también como dato transformar la presión de 800 milímetros de mercurio a atmósferas, donde nosotros sabemos que para transformar atmósfera decimos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Resolvemos y tenemos este dato aquí, 1.053 atmósferas. En la temperatura, para transformar la temperatura, como tenemos en grados centígrados, lo sumamos más 273, que esa es la conversión para esta unidad, y nos resulta 293 grados Kelvin. De esa manera tenemos los datos que son muy importantes para el desarrollo de este ejercicio. Luego, como siempre, ¿no? Tenemos que balancear la ecuación. Aquí ya la tenemos balanceada, ¿sí? En este caso, bueno, le hemos sacado el peso molecular a cada uno de estos compuestos. A un mol de glucosa que está aquí, un mol, a 6 moles de oxígeno, a 6 moles de CO2 y a 6 moles de agua, ¿sí? Cada uno tiene su peso molecular. Donde decimos que 180 gramos van a producir 263,94, estos mismos 180 gramos reaccionando con 192 gramos van a producir 108 gramos de agua. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver, ¿sí? Resolver. ¿Qué cosas necesitamos encontrar para poder
utilizar o reemplazar en la ecuación de estado que ya habíamos mencionado. Nosotros tenemos que encontrar la masa de ese CO2, ¿sí? Masa, M minúscula que está en la ecuación de estado. Para eso, nosotros vamos a interaccionar, ¿sí? O a relacionar estos pesos moleculares que están aquí, ¿sí? Con con la incógnita, bueno, aquí hay un error, ¿sí? No es XN porque no es cantidades de moles que vamos a buscar, es cantidades de masa en gramos. Vamos a cambiarla aquí, gramos, ¿sí? Listo. Ya. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Decimos que esta cantidad de glucosa que está aquí me produce esta cantidad de CO2 que está aquí. Entonces los colocamos acá. 180 gramos de glucosa producen 263,94 gramos de CO2. Y luego decimos, para completar la regla de 3, decimos que entonces con 10 gramos de glucosa, lo escribimos acá, ¿cuántos gramos de CO2 se va a producir? Si con 180 gramos se producen 263,94 gramos de CO2, con 10 gramos de glucosa, ¿cuántos gramos de CO2 se van a producir? Resolvemos, ¿sí? Diciendo que 10 por 263,94 gramos dividido para los 180, diagonal a la incógnita, ¿sí? Nos da 14,66 gramos de CO2, ¿sí? Este no es el resultado final. Recuerden que tenemos que aplicar la ecuación general de estados, ¿sí? La ecuación de estado, porque tenemos que aplicar estos otros datos que hemos averiguado acá. Bien, el ejercicio nos dice hallar el volumen o encontrar el volumen de CO2 a partir de la reacción con 10 gramos de glucosa, ¿sí? Ahora, como ya tenemos nosotros, tenemos prácticamente todos los datos, tenemos mol, ¿sí? El mol, ¿cuánto era? El mol era 43,99 gramos sobre mol del CO2, solo del CO2, porque es de lo que estamos investigando, queremos saber del CO2 cuánto es el volumen. Tenemos la presión, ¿sí? La presión que la calculamos en atmósfera, que es 1,053 atmósfera, ¿sí? El volumen no lo conocemos, es lo que queremos encontrar. Tenemos la masa, ¿sí? ¿Cuál fue la masa? La masa fue 14,66 gramos de CO2. Tenemos la constante universal de los gases, que es 0,021 litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. Y tenemos el dato de la temperatura, que es 293 grados Kelvin. Entonces con eso procedemos a realizar las operaciones y empezamos con el despeje de volumen, donde decimos que volumen es igual a la masa por la constante universal de los gases por la temperatura dividido para mol por presión. Reemplazamos los datos que hemos resuelto con anterioridad
colocamos la masa, la constante universal de los gases, la temperatura, el mol del CO2 por la presión y finalmente resolvemos diciendo que el volumen de CO2 que se va a producir con la reacción de 10 gramos de glucosa eh, a una temperatura en grados Kelvin, pero antes de grados Kelvin estaba en grados centígrados, ¿no? Eran 20 grados centígrados, si no me equivoco, ¿sí? Y una presión de 800 milímetros de mercurio, si no me equivoco también. Finalmente podemos decir que el volumen es este, 7,61 litros de CO2. Eso es lo que se produce. Bien, eh, esto es todo en cuanto a este ejercicio de cálculos de masa, volumen, pero ya no en condiciones normales porque tenemos que aplicar la ecuación de estado. Eh, Espero que les sirva de mucho para el entendimiento de esta clase. Al finalizar esta parte hay unos ejercicios que pueden ir resolviendo, que son estos aquí. Muy bien, bueno, eso ha sido todo en cuanto a esto. Bueno, espero que aprovechen mucho esta clase. Gracias.